seguimos aquí en Estación Central y estamos terminando la semana y tenemos como nuestro invitado de viernes al ingeniero Jorge Zapata, el presidente de CAPECO, que como sabemos es la Cámara Peruana de la Construcción, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, señor Zapata, por estar con nosotros aquí en el programa. A ustedes las gracias por la invitación. Y no teníamos la oportunidad de conversar con usted desde el año pasado, que ya había adelantado que no era un buen año para el sector construcción. ¿Con cuánto cerraron? ¿Cuál fue la caída del sector? Menos 8.7% de caída, muy cercano al 9% de caída en el sector construcción en el 2023. Fue uno de los más golpeados además, ¿no? Sí, en medio de la recesión. Sí, fue uno de los más golpeados, creo que después de la pesca, el segundo más golpeado. Ahora, el ministro de Economía ha dicho en los últimos días que hay señales de que este año va a ser diferente, que está empezando con pie derecho y que en los próximos días va a anunciar novedades. Todavía no ha dado a conocer qué novedades, pero lo cierto, ¿qué impacto está teniendo este primer mes en el sector de la construcción? Se ha notado en el sector vivienda una mejor performance, ¿no? Es decir, se han visto mejores colocaciones de vivienda. Por otro lado, este año ya no es el primer año de gobierno en los gobiernos regionales y municipales, con lo cual la experiencia ganada debería hacer que este año sea mucho más dinámico en la obra pública. Porque ya es segundo año y lo que también nos preguntamos algunos, ojalá que tengan experiencia para ejecutar con eficiencia sus presupuestos y no para estar inmersos en actos de corrupción. Y hay que decirlo eso porque eso es lo que suele pasar con nuestras autoridades, lamentablemente. Totalmente de acuerdo. Ojalá que la experiencia esa sea para bien y no para mal, efectivamente, ¿no? Pero ahí hay un fenómeno también que está perturbando bastante, que es, y ya se escucha cada vez más en la opinión de los funcionarios públicos, que es la intervención de la Contraloría, ¿no? Que habría que pasar a revisar la función de la Contraloría. ¿En qué sentido? Porque hay informes que dan cuenta de que hay un total de más de 2.200 obras paralizadas. Correcto. ¿Cuál es el problema que está surgiendo? Correcto, más de 2.000, yo diría 2.500 obras paralizadas y 27.000 millones de soles en obras paralizadas, ¿no? Y esas obras paralizadas son el peor negocio del mundo para el Estado y para el país, ¿no? Una obra paralizada no le sirve a nadie, ¿no? Entonces, ni al pueblo. Por supuesto, al pueblo. Y a los supuestos beneficiarios, los que iban a ser beneficiados con esa obra. Así es. Entonces, más bien es una frustración. Entonces eso tiene varios problemas, varios factores detrás, ¿no? Uno es los malos expedientes técnicos. Cuando se hace un mal expediente técnico, entonces no se contemplan una serie de cosas que necesita, una serie de reformas, una serie de adicionales que necesita la obra. Cuando entran los adicionales nadie quiere firmar porque los auditores están detrás viendo a ver si el adicional se justifica o no se justifica. Muchas veces no son técnicos, no son ingenieros, no son profesionales y cuestionan algunas decisiones. ¿Estos auditores son de la Contraloría? Sí. Ok. Sí. ¿No? Cada vez se nota más una situación por la cual los funcionarios demoran las firmas, o sea, demoran su trabajo en realidad, porque su trabajo es firmar, dar autorizaciones, resolver problemas, con esa excusa, ¿no? Es que tengo atrás a la Contraloría, entonces tengo que revisar minuciosamente que todo esté al pie de la letra de acuerdo a la norma. A ver, si tenemos normas tan complicadas que tenemos que revisar, pues, 4 o 5 páginas de normas o diferentes normas, cambiemos las normas, pues, la Contraloría que lidere una campaña de flexibilización o de agilización de trámites para que las cosas funcionen, porque de verdad que el país está yendo por muy mal camino si es que continuamos con esta situación de las obras paralizadas y la poca capacidad que tenemos para construir la infraestructura pública que necesitamos. ¿Y solamente esta paralización de las obras se debe a la intervención de la Contraloría, a este tema de esta legislación no adecuada para los tiempos? No, hemos dicho que también es por malos expedientes técnicos, que es una cosa que hay que corregir y se ha debido corregir hace mucho tiempo. En CAPECO lo venimos reclamando hace muchos años, ¿no? No es posible que
a un expediente técnico se le dé un presupuesto de 0.5, 0.7% del valor de la obra. ¿Cuánto debería ser para por lo menos un 2,5, 3% del valor de la obra, para contratar bastante. un buen consultor que haga un buen expediente técnico. Porque entonces, a la larga, y claro, desde fuera se ve, uno dice, bueno, que tanto va a costar un expediente técnico, pero es mejor pagar este monto para poder consultar contratar a un buen profesional y evitar pues que en medio de la obra se caiga. Pero por supuesto, a ver, si uno contrata un expediente técnico que cuesta 1% el valor de la obra y sale mal y después resultan adicionales por 50, 60%, en cambio, contrata un expediente técnico que cueste 3% del valor de la obra, pero ese expediente técnico es bueno y no va a tener adicionales o tiene adicionales por el 10% de la obra. ¿Dónde nos ahorramos? ¿Dónde hacemos un mejor trabajo? ¿No? Es absurdo ahorrar en los expedientes técnicos, no tiene ningún sentido. ¿Quién tendría que ver eso? ¿Quién norma eso o cómo se maneja? Mire, debería... ¿Es un precio en el mercado? No, debería desde la ley establecerse un monto mínimo para las consultorías, para expedientes técnicos, desde perfiles hasta estudios de prefactibilidad, factibilidad y todo lo que incluye la parte previa a una obra, ¿no? Debería estar normado. Pero además también hay otro fenómeno, ¿no? Hay alcaldes, hay gobernadores regionales que quieren sacar sus propias obras y sacarlas rápido, entonces contratan el expediente técnico, le dan poco plazo al consultor. O se lo da a su amigo. O se lo da a su amigo. O al que le ha dado financiamiento para su campaña. Correcto. O peor aún, ¿qué ha pasado? Que hacen un copy-paste de un expediente técnico anterior, ¿no? ¿Hay casos de ese tipo? ¿Llegan a ese extremo? Sí, ha habido casos de ese tipo. ¿No? Entonces, y cuando usted habla de adecuar la norma, ¿quién tendría que dar esas nuevas leyes? La ley de contrataciones está ya en el Congreso, ha propuesto el MEF, esta ley de contrataciones. Hay que asegurarse que ese artículo de un adecuado costo para el expediente técnico quede bien establecido. Pero en el Congreso ya sabemos lo que está pasando y que se mueve no solamente a paso de tortuga, sino pues se mueve de acuerdo a sus intereses. Sí, pues por eso tiene que los funcionarios del MEF, los funcionarios que están a cargo de sacar adelante esta ley de contrataciones, tienen que hacer su trabajo y estar atentos y convencer de que la necesidad de hacer una buena norma es sumamente importante, ¿no? Estamos fracasando como nación porque no podemos construir nuestras obras, ¿no? ¿A ese punto estamos llegando de fracasar como nación? Pero por supuesto, porque tenemos promesas en el interior del país que nunca se cumplen. Entonces la población, pues con toda la razón, se ve traicionada, ¿no? Se ve traicionada en sus expectativas, ¿no? Y ya no cree en la democracia, no cree en los políticos porque les prometen las obras y no llegan. Por otro lado, tenemos un déficit de infraestructura gigantesco en el país, ¿no? Por otro lado, no hemos sabido resolver los temas que nos dejó la Lavajato, ¿no? Y nos entrampamos en una maraña de normas y de pleitos judiciales y no resolvimos nada, ¿no? Tenemos una cantidad de kilómetros de tuberías del gasoducto sur peruano que iba al Cusco, que están ahí al lado de la plataforma y hay que mantenerlo y cuesta un montón de plata, no le sirve a nadie y ojalá que se resuelva rápido porque si no esos tubos van a terminar oxidados y sin servirle a nadie, cuando el Cusco necesitaba ese gasoducto y hubiese sido otra historia en el país, otra historia en el sur andino si ese gasoducto hubiera llegado al Cusco. ¿Qué falta en el gobierno? ¿Hay una falta de liderazgo? Creo que desde hace unas 2 semanas los hemos visto que se están reuniendo un poco más seguido en la PCM con los diferentes gremios empresariales. ¿Qué le han pedido al Premier ustedes cuando han tenido esta reunión? Porque vimos que Capeco también estaba presente. Le hemos hecho una serie de propuestas desde los diferentes gremios, pero fundamentalmente, y yo personalmente le pedí al Premier que esto no sea flor de un día, digamos, ¿no? Que esto tenga... O para la foto. Exacto, un calendario de reuniones, ¿no? Que fijemos un calendario quincenal o mensual donde se le haga seguimiento a las propuestas que se hacen,
¿no? A ver cómo se va avanzando con cada propuesta, ¿no? Y si no se puede, y si hay algún problema que impida que esa propuesta, que ese tema consensuado salga adelante, que se nos explique, ¿no? Que nos digan por qué esto no se puede hacer o por qué esto se ha entrampado, pero los otros van avanzando, ¿no? Entonces yo creo que así construimos una buena agenda para el país y que no hay vamos una agenda, a sacar... pareciera, ¿no? Exacto. O sea, las reuniones, han habido 2 o 3 en estas últimas semanas a raíz de lo que se anunció que el ministro de Economía salía. Bueno, luego se dijo que se iba a mantener en el cargo. Pero luego de las reuniones, el premier y los ministros dicen, vamos a hacer tal cosa, se hará tal cosa, hemos hablado sobre esto, pero no se ve como que hay un seguimiento, ¿no? Sí, yo se habla de saludo... diagnósticos, pero ya se sabe cuál es la realidad. Yo saludo esta iniciativa y esta apertura del gobierno de invitarnos a colaborar y a hacer nuestras propuestas y a consensuar las actividades que deberían hacerse para mejorar los diferentes sectores económicos. Espero, soy muy optimista de que después de esta reunión ocurra algo distinto, porque el premier cuando salió a explicar al periodismo en qué había consistido la reunión, lo primero que dijo fue eso: ahora hemos quedado en que nos vamos a reunir periódicamente para hacerle seguimiento a las propuestas que viene lanzando el sector privado. Bueno, ojalá que se cumpla y que no sea flor de un día como usted señala. ¿Considera que es momento de hacer cambios de ministros, de refrescar el gabinete Otárola? Mire, esa es una pregunta que se le debería hacer a las autoridades, ¿no? Al ministro Y lo pregunto Otárola, porque desde el sector empresarial también reclaman confianza, ¿no? Mayor liderazgo de sus autoridades. Sí, nosotros creemos que hay que mejorar muchas cosas. No me atrevería a llamar a un cambio de ministros, sobre todo en el sector de la construcción y de la vivienda, que es en el que estamos vinculados, porque hay una apertura, hay un diálogo, hay una conversación y hay un entendimiento de la problemática, por lo menos, y es importante ese diálogo, ¿no? Pero sin embargo sí creemos que tiene que ordenarse un poco las cosas para que esto llegue a buen puerto y no se quede en un diálogo que a los... Estéril. Exacto, que a los 3 días o 5 días o a la semana se diluye, ¿no? Claro, y eso es lo que genera pues esta falta de confianza que se necesita por parte de los inversionistas pues para seguir con sus proyectos. Ahora, también hay un problema entre los gremios de la construcción y la municipalidad de Miraflores. Hace un par de días creo que compartíamos con nuestros televidentes esos comunicados de ACEI también, de Capeco y otros, dando cuenta pues que están en esta disputa, ¿no? Están por el tema de las viviendas sostenibles. ¿Qué pasa? Porque hoy día la municipalidad ha dicho que no es tan cierto lo que ustedes dicen. Sí, permíteme cerrar el tema anterior para que quede perfectamente establecido nuestro punto, ¿no? Lo que nosotros pretendemos con el gobierno es que se establezcan pues estos canales, pero de forma permanente, para que no haya pues esta mecedora a veces, ¿no? Vamos al tema de Miraflores. Hay otra mecedora ahí en Miraflores. ¿Qué está pasando? A ver, con el alcalde y sus funcionarios. Vamos al tema de Miraflores. Porque ellos dicen que no es tan cierto, ¿no? Que no es que se hayan rechazado tantos anteproyectos inmobiliarios. Bueno, yo acabo de visitar la página web del municipio de Miraflores y hay 19 proyectos paralizados. Ojo con una cosa, esos son proyectos que estaban en ejecución, es decir, en plena construcción, y los paralizaron. ¿Eran vivienda de interés social o no social, o lo que ellos llaman CEPRES, que es unas condiciones especiales para vivienda. Bien, esos son proyectos en plena ejecución. ¿Correcto? ¿Cuántos son? 19, que figuran en su página web. 19 proyectos en plena ejecución. Ahora, hay muchos más proyectos a los que ya tenían licencias pero no los dejan empezar a trabajar, o los que tenían proyecto aprobado y no les quieren dar la licencia, ¿no? Entonces, entre esos suman cerca de 100,
Ok, porque lo que ellos y dicen... incluso proyectos a los cuales no les quieren dar trámite, no se los quieren recibir en la municipalidad. Así que lo que dice este abogado no es cierto. Por supuesto que están poniendo trabas burocráticas en el distrito para la vivienda, para la vivienda de interés social y para la vivienda en general, porque incluso hay proyectos que no son vivienda de interés social y que también les están poniendo trabas. Y veo y comparto con nuestros televidentes lo que dice la municipalidad. Desde la vigencia de la ordenanza se han rechazado 2 anteproyectos porque no cumplieron con los parámetros urbanísticos. Eso, No es es cierto. eso es lo que él ha señalado. No es cierto, son mucho más proyectos los que tienen problemas, entre paralizados, entre que no los reciben los expedientes y entre que tienen licencias pero no los dejan arrancar. ¿Y han podido conversar con los funcionarios? Varias veces. ¿Y qué aducen? Bueno, ellos piensan que la norma nacional dictada por el Ministerio de Vivienda en su momento, por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es una norma que permite hacer mucha densidad, ¿no? Y al distrito no le conviene que haya mucha densidad y por eso no quieren respetar la norma nacional y dicen se tienen que respetar los parámetros que establece el municipio, pero la obligación del alcalde y la obligación de los regidores y la obligación de los funcionarios de la municipalidad es respetar las normas. ¿Y qué es respetar las normas? ¿Darle esta autorización a estos 5 anteproyectos? Pero claro, si han cumplido con la norma, tienen que darle la autorización. Ellos no pueden decir, a mí no me gusta la norma, por tanto no la cumplo, ¿no? La norma la pueden cuestionar, hay caminos para eso, hay vías para eso, pero la norma es la norma, la ley es la ley. Entonces, todos los peruanos, todos los ciudadanos estamos obligados a respetar la norma, ¿no? Y con mucho mayor los que son autoridades, con mucho mayor razón los que son autoridades. ¿Y han hecho un cálculo de más o menos estos 100 anteproyectos inmobiliarios? ¿Qué impacto va a tener en el sector de pérdidas? ¿Cuánto estaban valorizados? ¿Cuál iba a ser la inversión? Sí, estamos hablando de una inversión de por lo menos unos 600, 800 millones de soles, ¿no? Que es una inversión importante que el país la necesita. Nosotros calculamos que solamente por las obras paralizadas en Miraflores se deben haber perdido 10.000 empleos en construcción, en los trabajadores de construcción, ¿no? Entonces hay un impacto pues importante, ¿no? Pero además hay otra cosa que es fundamental. Este movimiento económico produce impuestos, produce retornos al Estado en impuesto a la renta, en IGB, en alcabalas, en otros impuestos municipales, etcétera, ¿no? Entonces toda esta parálisis ahora que la recaudación ya no viene tan bien como venía antes, perjudica al Estado y perjudica a la economía y perjudica a los trabajadores y perjudica a todo el mundo. Claro, se habla, mire, de cuántos puestos de trabajo que no se han dado. ¿Hay otros distritos donde han tenido este tipo de problemas? Sí, pero han sido un poco más razonables y han ido resolviendo los problemas. En un principio también se sorprendieron, más que se sorprendieron, en un principio también vieron que habían algunos proyectos que no les gustaban, pero poco a poco han ido solucionando los temas y entendiendo que las licencias estaban dadas, que los proyectos estaban aprobados, que las comisiones de las municipalidades habían dado su visto bueno para la aprobación de estos proyectos y que no podían decir simplemente a mí no me gusta y por lo tanto no se hace, ¿no? Claro. Bueno, en todo caso, ¿cuál podría ser la salida en el caso de Miraflores? En el caso de Miraflores... Sí, que ya han dialogado, pero no se llega a ningún acuerdo y es la posición también que hemos compartido con nuestros televidentes del distrito. Sí, Miraflores ha propuesto algo que para nosotros nos parece nefasto, ¿no? Porque en realidad lo que hay es una norma que lo que disfraza es un chantaje, ¿no? Según ellos, el exceso de edificabilidad
lo tienen que pagar las empresas inmobiliarias. Y a veces pues son montos de 1 millón, 2 millones, 3 millones de soles, y si el inmobiliario... ¿Como de multa? Pero no corresponde una multa, porque una multa es adecuada cuando alguien ha hecho algo mal. Pero en este caso no han hecho nada mal, han respetado las normas, ¿no? Entonces eso es un chantaje al final, ¿no? Si usted no paga este monto, yo no lo dejo continuar con su obra. Pero señor, yo he aprobado este proyecto con la comisión que estaba en el distrito, con la comisión del Colegio de Arquitectos, la comisión del Colegio de Ingenieros, los delegados de estos colegios, instalada en el distrito, en la municipalidad de Miraflores. Ellos lo han aprobado, y usted me viene a decir ahora que me va a multar por haber aprobado un proyecto sometido a la conciencia y al veredicto de estos comisionados. No tiene ninguna lógica, ¿no? ¿Y ustedes pueden recurrir a otra instancia Sí, por supuesto. Se ha recurrido al INDECOPI por barreras burocráticas, se está recurriendo al Poder Judicial, pero lamentablemente los alcaldes, o el alcalde en particular de Miraflores, aprovecha que estos procesos son largos, ¿no? Largos, y un desarrollador inmobiliario no puede pasarse pues 1 año, 2 años, 3 años litigando, ¿no? Porque tiene una pérdida económica gigantesca que lo puede llevar a la quiebra incluso, ¿no? Tanto así, lo puede llevar a la quiebra. Imagínese una empresa que tenga un proyecto y ese proyecto se dilate, se paralice 3 años, esa empresa va a la quiebra de todas maneras. Bueno, señor Zapata, gracias por haber estado con nosotros, y bueno, ojalá que se llegue a un acuerdo con Miraflores, que conversen y se vea algún tipo de solución, ¿no? Y en cuanto al gobierno, que mantengan las reuniones de manera sostenible, y que se haga pues un seguimiento a todo lo que se está proponiendo. Muchísimas gracias por haber estado como siempre con nosotros. Alde, muchísimas gracias también. Bueno, y conversamos entonces con el señor Jorge Zapata, presidente de CAPECO, y tenemos